En las clases pasadas In the past classes, estuve enseñando I was teaching, y aprendimos que cada persona and we learned that every person y cada lugar tiene una and atmósfera. every place has an atmosphere. También aprendimos que las atmósferas We also learned that the atmospheres se pueden cargar, can be charged. se pueden cargar. They can be charged. Entonces, cuando estudiamos So when we study la historia de Jesús, Jesus' story, nos damos cuenta we will notice que Jesús that Jesus cargaba una atmósfera, charged an atmosphere, una atmósfera muy poderosa. a very powerful atmosphere. Yo digo I say que la atmósfera de Jesús that Jesus' atmosphere estaba cargada de muchas cosas, was charged of so many things, pero hay dos but cosas there are two things que resaltan de esa that atmósfera. stand out from that atmosphere. Número uno Number one es algo que llamo influencia, is something that I call influence, y número dos and number two es algo que llamo poder. is something that I call power. ¿De qué estaba cargada la atmósfera de Jesús? What was Jesus' atmosphere charged with? De influencia Of influence y de poder. and of power. Diga conmigo, Say influencia with me, influence y poder. and power. Influencia y poder. Influence and power. Ahora, es impresionante Now it's impressive ver a Jesús now to see Jesus caminar por el mar de to Galilea, walk through the Sea of Galilee, andar por la playa, to walk on the sea, por el mar de to Galilea, the Sea of Galilee, y simplemente and simply detenerse to stop por un momento for just a moment y decirle a dos desconocidos, and to say to two unknown people, a dos personas que tal vez nunca las había to mirado, two people that he've never seen before, dos maybe, personas que estaban two trabajando, persons that were working, dos pescadores two fishermen llamados Pedro y Andrés. named Peter and James. Es impresionante ver a Jesús Now it's impressive to see Jesus pararse y decirle, hey, to stand and say, hey, síganme, follow me, los voy a hacer pescadores de hombres. I'm going to make you fishermen. Y lo más tremendo And the most tremendous es que la palabra dice is that the word says que aquellos that hombres those men, al instante le siguieron. in that moment, they followed him. Cuando la Biblia dice al When the instante, Bible says immediately, está diciendo it's saying que Pedro y Andrés that Peter and Andrew no se pusieron a discutir entre did ellos. not discuss among each other. Pedro no le dijo a Andrés, Peter did not tell Andrew, oye, ¿tú crees que nos convenga seguir a Jesús? hey, do you think it's convenient for us to follow Jesus? Andrés no le dijo a Pedro, Andrew didn't tell Peter, oye, pero ¿cuánto nos irán a pagar por irnos con él? how much will they pay us to follow him? Cuando Jesús hace el llamado, When Jesus makes that calling, la Biblia dice the Bible says que aquellos that hombres those men al instante empezaron a seguirle. immediately began to follow him. Yo no sé usted, I don't know about you, pero yo digo but I say que eso es influencia a su plenitud. that it is influence to its fullness. Alguien puede decir amén a eso. Can someone say amen to this? Para mí, For me, que alguien se detenga that someone stops y esté dispuesto a dejar el trabajo, and is willing to leave their a job, dejar la to familia, leave their family, a dejar su to oficio, leave their job, para mí eso es tener influencia. that for me is to have Y influence. si algo había en la atmósfera de And if there's Jesús, something in Jesus' atmosphere, es algo que se llama it's influencia. something that is called influence. Yo me imagino a Pedro y Andrés I imagine Peter and Andrew dejando de pescar stopped fishing y empezaron a seguir al maestro. and they began to follow their master. Jesús no les dice ni una palabra. Jesus says no word. Él solamente sigue caminando He just continues to walk, y más adelante and further ahead, se topa con otras dos he personas. comes across two other people. Se topa con Jacobo y con He Juan. comes across James and John. Este caso era un poco más diferente. This case was a little bit more different. Era un poco más It complicado. was a little bit more Porque complicated. Jacobo y Juan Because James and John, estaban arreglando las redes they were fixing the net arriba de la barca on top of the boat, y el papá estaba con ellos. and their father was with them. Yo no sé, pero los papás siempre tienen algo que decir. I don't know about you, but fathers always have something to Yo say. digo que el papá de ellos era un papá muy I inteligente. say that their father was very intelligent. Porque cuando Jesús se detiene, Because when Jesus stops, Pedro y Andrés van con él. Peter and Andrew go with him. Él solamente los He mira just looks at them y les dice,
síganme. and tells them, follow Y me. dice la And palabra the word says que al instante that ellos immediately dejaron las redes, they left the nets, dejaron al papá, they left their father, dejaron la barca they left the boat, y empezaron a seguir a and they Jesús. began to follow Jesus. Para mí eso es tener For influencia. me, that is to have influence. ¿Qué es influencia? What is influence? Es el poder It's a power o autoridad or authority que una persona tiene sobre that otra. a person has upon another person. Yo digo que Jesús tenía influencia I say that Jesus had influence en su atmósfera. in his atmosphere. Tenía poder y autoridad sobre las personas que entraban en su atmósfera. He had power and authority upon the people that entered his atmosphere. Entonces, sin duda Now, alguna, without a doubt, en la atmósfera de Jesús in Jesus' atmosphere, había algo que se llama influencia. there was something that was called influence. Pero también But also, había algo que se llama poder. there was something that was called power. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, el versículo 23 una vez más. Look what Matthew chapter 4 verse 23 says. Y recorrió Jesús toda Galilea, And he went throughout all Galilee, enseñando en las sinagogas de ellos teaching in their synagogues y predicando el evangelio del reino and proclaiming the gospel of the kingdom, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. and healing every disease and every affliction among the people. Y se difundió su fama por toda Siria. So his fame spread through all Syria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, And they brought him all the sick, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, those afflicted with various disease and pain, los endemoniados, those oppressed by demons, lunáticos those having y seizures paralíticos, and paralytics. y los sanó. And he healed them. Para mí, For me, levantar a un to paralítico, rise a paralytic, eso se llama poder. that is called power. Para mí, For me, liberar a un to endemoniado, deliver a demon eso possessed, se llama poder. that is called power. Para mí, For me, que un enfermo entre a tu so that atmósfera a sick person enters your y el atmosphere, enfermo sea sanado, and that sick person is healed. para mí eso se llama poder. For me, that is called power. Entonces, ¿cómo sé So how do I know que era la atmósfera de Jesús that it was Jesus' y atmosphere no el toque de Jesús? and not Jesus' touch? Porque hay una diferencia muy Because grande there's a great difference entre orar por alguien, between praying for someone, tocar a now alguien to touch someone, o la atmósfera de una or persona. the atmosphere of a person. ¿Cómo sé que era la atmósfera de Jesús? How do I know that it was Jesus' atmosphere? Porque recuerde que cada persona tiene una Because atmósfera. remember, every person has an atmosphere. Usted acá tiene una atmósfera. You here have an atmosphere. Y donde usted llega, su atmósfera llega con and usted. wherever you step at your atmosphere Diga, joins donde you. usted se para, Wherever you stand, la atmósfera que usted porta the se atmosphere para you con carry usted. will stand with you. llega con It usted. will go with you. Y creo que surge esa And I pregunta. believe a question comes about. ¿Cómo sé How do I know que era la atmósfera de Jesús That it y was no el toque de Jesús? Jesus' atmosphere and not Jesus' touch? Bueno, porque dice la Well, palabra because the word says que Jesucristo that Jesus Christ, llegó a la iglesia, he got to the llegó a la church, he sinagoga got to the synagogue, y dice la palabra and the word says que se sube a enseñar. that he rises up to teach. Y cuando está And enseñando, when he is teaching, la Biblia the dice Bible says que de repente that suddenly había alguien en la there sinagoga was someone in the synagogue que tenía un demonio inmundo, that had an unclean un spirit, espíritu inmundo. had an unclean spirit, Y el espíritu inmundo and that unclean spirit empieza a dar voces begins to shout y le dicen: and Jesús, says, Jesus, Jesús Nazareno, Jesus of ¿qué Nazareth, tienes con nosotros? what do you have to do with us? Has venido para destruirnos. Have you come to destroy us? Note cómo Jesús no estaba orando por los endemoniados. Notice how Jesus was not praying for the demon Note possessed. cómo Jesús Notice how no Jesus estaba declarando la was palabra. not declaring the word. Note cómo Jesús Notice how Jesus, no hizo un llamado he enfrente. didn't make a calling to the Él front. simplemente estaba enseñando He la just palabra. simply was teaching the Pero word. la atmósfera de But Jesús Jesus' atmosphere era tan was poderosa so powerful que cuando él llegaba a un that lugar, when he would get to a los place, demonios se ponían the nerviosos. demons would get Las nervous. enfermedades tenían que The salir. sicknesses had to leave. La gente tenía que botar las People had to enfermedades. throw out that Tenía que sickness. botar los Had to demonios. throw out those demons. Tenía que botar el They cáncer. had to leave cancer. ¿Por qué? Why? Porque la atmósfera de Because Jesús Jesus' atmosphere estaba cargada del poder was de Dios. charged with the power of God. ¿Cuántos dicen amén, amén, How many of amén? you say amen, amen, Jesús amen? llegaba a un lugar Jesus would stand in a place y los demonios no resistían la atmósfera de and Jesús. demons would not resist his atmosphere. ¿Me dice amén? You say amen? Qué tremendo. How tremendous. No sé cuántos han leído I don't know how many have read
Pero todo mundo quería entrar en la atmósfera de Jesús. But everyone wanted to enter Jesus' atmosphere. Hay un versículo en la Biblia There's a verse in the Bible que dice claramente that says clearly que la gente corría that people would run y se le aventaba a Jesús and would press on Jesus porque querían estar cerca de él. because they wanted to be close to him. ¿Por qué? Why? Porque si estaban enfermos, Because if they were sick, eran sanados. they were healed. Si tenían un demonio, If they had a demon, eran liberados. they were delivered. Estaban paralíticos, They were paralytic, se levantaban. they would rise. Es más, había tanto There poder was so much power que si un muerto entraba a esa that if atmósfera, a dead person would enter the ese atmosphere, muerto tenía que that resucitar. person had to resurrect. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Entraban los muertos The dead people would y los enter, muertos se paraban. and those dead would Los stand. muertos They resucitaban. would rise. ¿Por qué? Why? Porque en la atmósfera de Jesús Because in Jesus' atmosphere, había poder. there was power Uno, influencia, and influence, y dos, poder. and two, power. Y eso todos lo sabemos. And we all know this. Pero yo estaba estudiando la historia de Jesús. But I was studying Jesus' story, Y lo tremendo and the tremendous thing is es que Jesús that Jesus, comienza su ministerio hasta los 30 años. he begins his ministry until 30 years of age. Hasta los 30 años. Until 30 years of age. Y cuando usted estudia And when you study la vida de Jesús Jesus' life, antes de los 30 años, before 30 years of age, usted se da cuenta you will notice que a Jesús no lo seguía nadie. that no one would follow Jesus. Yo no sé si usted está listo para esto. I don't know if you're ready for this. A Jesús no le seguían las multitudes. The multitudes wouldn't follow him. Jesús no tenía discípulos. Jesus didn't have disciples. Es más, In fact, la Biblia no registra que Jesús haya hecho milagros. the Bible doesn't register that Jesus did miracles. Es más, In fact, en Marcos capítulo 6, in Mark chapter 6, el versículo 3, verse 3, la Biblia le llama a Jesús the carpintero. Bible calls Jesus carpenter. Esto quiere decir This means que Jesús tenía un oficio. that Jesus had a job. Jesús se tenía que levantar todas las He would mañanas, have to get up every morning, así como lo hace usted, just as you do, así como lo hago yo. just as I do. Tenía que irse al trabajo, He had to go to his job. tenía que irse a la carpintería de José. He had to go in carpenter. Y él era Be a un carpenter. carpintero. He was a carpenter. Él se dedicaba a hacer muebles. He was dedicated to do furniture. Tenía un oficio. He had a job. En otras palabras, In other words, la atmósfera de Jesús Jesus' atmosphere antes de los 30 before 30 years of age, era una atmósfera normal. it was a normal atmosphere. Pero a los 30 años But after those 30 years of age, algo pasó en su vida. something happened in his Yo life. no sé si alguien está aquí. I don't know if someone is here. Dije a los 30 años, At 30 years of age, Jesús dijo, Jesus said, tengo que atender al llamado del I Padre. have to attend the calling of my Father. Yo no sé si alguien está aquí. I don't know if someone is A los here. 30 años, At 30 years of Jesús dijo, ya no puedo seguir de carpintero. Jesus said, I'm no longer a carpenter. Tengo que obedecer al llamado de mi I Padre. have to obey the calling of my Ya Father. no puedo seguir haciendo muebles, ni sillas, ni I mesas. continue doing furniture. Yo sé que hay algo más para I mí. know there's something more for Yo me. sé que hay un llamado más grande para I mí. know there's a greater calling for me. Y la pregunta es And esta. the question is this. ¿Qué hizo Jesús What did Jesus do para que su so that atmósfera his atmosphere se volviera tan poderosa? would be so powerful? ¿Qué hizo What did Jesús Jesus do para aumentar la influencia y el poder de su atmósfera? to increase the influence and power in his atmosphere? Porque antes de los 30, Because before 30 years of su age, atmósfera era una atmósfera it normal. was a normal atmosphere. Las multitudes no lo The seguían, multitudes wouldn't follow him. no había milagros, There was no miracles. él tenía un trabajo normal. He had a normal job. Entonces, ¿qué hizo So Jesús what did Jesus do para aumentar su influencia to increase his influence y el poder de su and the atmósfera? power of his Le atmosphere? voy a dar 4 cosas. I'm going to give you 4 things. ¿Ustedes están acá hoy? Are you here today? Ok, número 1, Number 1, lo primero que Jesús hace the first thing that Jesus does es esto: is this: sujetarse a una autoridad. to be subject to an authority. Este mensaje no es para todos. This message is not for everyone. Este mensaje no es para los rebeldes. This message is not for those who are Este mensaje rebellious. no es para los que no se sujetan. This message is not for those who are Este subject. mensaje no es para los que no tienen una autoridad. This message is not for those who do not have Le va a authority. llegar como una espada, hermano, It will reach to you like a sword, y lo va a traspasar. and it will pierce Lo you. primero que Jesús The hace first thing that Jesus does es sujetarse a una
una autoridad. is to be subject to an authority. Note que Jesús era el Hijo de Dios. Notice that Jesus was the Son of God. Él venía del cielo. He came from heaven. Dice la palabra que se despojó The word says that he detached himself y vino a esta tierra. and he came to this earth. Era el Hijo de He was Dios. the Son of God. Pero aún así, But even then, Él no dijo, voy a empezar mi ministerio. he didn't say, I'm going to begin my ministry. Él dijo, yo tengo que hacer las cosas en el orden de Dios. He said, I have to do everything in God's way. ¿Cuál es el orden de Dios? What is God's way? Sujetarme a una autoridad. To be subject to an authority. ¿Y qué hace Jesús? And what does Jesus do? Va con Juan el He Bautista. goes with John the Baptist. Juan el Bautista sabía quién era Jesús. John the Baptist knew who Jesus Y was. cuando Juan el Bautista lo And mira, when John the Baptist sees him, él dice, no, Jesús, he espérate. said, Jesus, wait. Tú me tienes que bautizar a mí. You have to baptize me. Yo no te puedo bautizar a ti. I cannot baptize you. Dice la palabra que lo resistía. The word says that he would resist him. Pero Jesús le dice, But Jesus tells him, es necesario it's que necessary hagamos todo en el orden de Dios. that we do everything in God's way. En otras In palabras, other words, oye Juan, hey John, yo sé que yo soy el Hijo de I Dios. know I'm the Son of God. Yo sé que yo soy mayor que tú. I know that I'm older than Pero you. en esta But tierra on this earth, tenemos que obedecer el orden de Dios. we have to obey God's order. Tú me tienes que bautizar a mí You have to baptize me porque yo necesito aumentar because I need to increase la influencia y el poder de mi the atmósfera. influence and power of my atmosphere. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Entonces, lo primero que Jesús hace So the first thing that Jesus does es sujetarse a una autoridad. is to be subject to an authority. Escúchame bien. Listen well. No hay siguiente nivel There's no next level. si usted no aprende a sujetarse a una autoridad. If you don't learn to be submissive to an authority, No hay más gloria, there's no more no glory, hay más poder there's no more si power. usted no aprende a sujetarse a una If you autoridad. don't learn to be submissive to an authority, Debemos de tener we autoridades have to have authority y aprender a sujetarnos a ellas. and learn to be submissive to them. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? How many can give a round of applause to the Lord? Y le hablo con todo mi corazón. And I speak with all my heart. Esto también aplica para mi vida. This also applies to my life. De la palabra nadie se escapa. The word can, and no one can escape from the word. Si queremos aumentar If we want to increase el nivel de the influencia level of influence y de poder and of power que carga nuestra that atmósfera, our atmosphere carries, lo primero que debemos de the hacer first thing we must do es sujetarnos is to be submissive a una autoridad. to an authority. Ese es el primer punto. That is the first point. Nadie, hermano, No one puede operar can move en el poder de Dios in the power of God si no está dispuesto a sujetarse a una autoridad. if first they're not willing to be submissive to an authority. Y quiero decirle esto, And I want to say this to you. hay gente There is people que se ha levantado that has risen a predicar en contra de estos principios. to preach against these principles. Usted va a ver hoy en día You'll que es see. muy común. Nowadays it's very common. Voy a hablarle al corazón de la iglesia I'm hoy. going to speak to the heart of the church today. Es muy común It's very common que alguien transmita un video that someone may transmit a video o un mensaje por las redes sociales. or a message through social media. Tú no necesitas a nadie You don't need anyone para predicar la to palabra. preach the word. Tú no necesitas un pastor. You don't need a pastor. Tú no necesitas sujetarte a You nadie. don't need to be submissive to anyone. Eso lo hacen para They manipularte. do that to manipulate you. Jesús Jesus necesitó de una autoridad needed of an authority para poder operar en la tierra. to be able to move here on earth. Si Jesús necesitó de una autoridad, If Jesus needed of an authority, ¿cuánto más usted y yo, how much more you and que I, somos imperfectos? that we are unperfect. Jesús fue perfecto y aún así Jesus was perfect, and even then necesitaba una he autoridad. needed an authority. ¿Alguien dice amén? Someone say amen. Entonces, lo primero, hermano, So the first thing es sujetarnos a una autoridad. is to be submissive to an authority. Ahora, cuando la Biblia habla de autoridad, no sé por qué voy a profundizar un poquito en esto, I don't know why I'm going to go more into that in here, porque siento que hay gente que necesita escuchar lo que voy a decir. because I know there's people that need to hear what I'm going to say. Cuando la Biblia habla de When the autoridad, Bible speaks about authority, está hablando de, siempre se refiere a una cabeza. it always speaks about a head. Y el cuerpo And the body solamente tiene una cabeza. only has one head. En otras palabras, In other words, Dios nos enseña God teaches us que tú puedes tener una autoridad that you sobre tu vida. can have an authority upon your life. ¿Sabe cuál es el problema de hoy? You know what is the problem for today? La gente no sabe quién es su autoridad. The people do not know who their authority is.
¿Sabía que cuando usted va al Army, Did you know that when you go to the army, en el Army son muy claros in the army they're very clear, y te dicen, esa persona and they tell you that person es tu autoridad? is your authority. En otras palabras, In other words, tú no tienes que obedecerle a nadie, you don't have to obey anyone no más que a este, porque este es tu autoridad. but that person, because that person is your authority. El pueblo de Dios The people of God, no sabe quién es su autoridad. they don't know who their authority is. Por eso This is why le obedecen a medio mundo, menos al que le tienen que they obedecer. obey everyone except the one they have to obey. Por eso piden consejos por todos lados, menos con su autoridad. That's why they ask for advice everywhere except from their authority. Usted sabe, cuando la gente quiere hacer algo, Do you know when people want to do something, van con todos. they go with everyone? Yo quiero hacer esto. I want to do this. ¿Tú qué piensas? What do you think? No, pues sí, está bien, hazlo. Well, then do it. Go ahead. Van con otro. They go with another person. Y con el último que van, And with the last person they go to es con el único que tienen que ir. is with the only one they have to go to. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Usted tiene que saber quién Dios puso de autoridad sobre su vida. You have to know who they put as your authority in your life. Yo sé quién es mi autoridad. I know who my authority is. Sabe, tengo amigos, You know, I have friends. le dan consejos, I give them advice. pero yo sé quién Dios puso en mi vida como una But autoridad. I know who God placed in my life as an authority. Y cuando alguien me dice algo, yo los escucho. And when someone tells me something, I Y si listen. es un buen consejo, yo les obedezco. And if it's good advice, I obey them. Pero cuando mi autoridad me dice But algo, when my authority tells me something, yo tengo que sujetarme. I have to be submissive. Yo tengo que obedecer. I have to obey. Entonces, alguien aquí So someone here necesita entender quién es su autoridad. needs to understand who their authority ¿Cuál is. fue el hombre When the man, que Dios escogió John was the man that God para chose, ponerlo como tu autoridad espiritual? place him as your spiritual Y authority. no hagas nada And do not do anything sin primero consultarlo without first consulting con esa autoridad. with that authority. Entonces, el primer So paso the first step es tener una autoridad is to have an authority y sujetarse a una autoridad. and be subject to that authority. Oh my God, yo no sé, pero voy a tener que seguir aquí. I don't know, but I'm going to have to continue here. No, mejor no, ustedes no tienen hambre. ¿Quieren oírlo o no quieren You oírlo? want to hear it, yes or no? Si quieren oírlo o no quieren You oírlo. want to hear this, yes or no? Ok. ¿Ustedes saben qué es estar bajo autoridad? Do you know what it is to be under authority? No es pasar acá al frente solamente, It's not to come to the front here only orar por ti and pray for you y decir, yo tengo una cobertura, and say, I have coverage. yo estoy bajo una autoridad. I'm under an authority. No, hermano. No. Estar bajo una autoridad To be under an authority, implica mucho más que eso. it implies much more than that. Se trata de obedecer It's about obeying al hombre de Dios the man of God o al hombre que Dios puso sobre tu vida. or the man of God that placed upon your life. Cualquiera puede decir, yo tengo autoridad, Anyone can say, I have authority. pero muy pocos se saben sujetar esa autoridad. Very few are subject to that authority. Te digo una cosa, Let me tell you this. en ocasiones In occasions, lo que tu autoridad te dice no va a tener sentido. what your authority tells you is not going to make sense. Lo que tu autoridad dice What your authority tells en you, ocasiones para ti no tiene in sentido, occasions for you it doesn't make sense. pero para el hombre de Dios sí va a tener But sentido. for the man of God it does make sense. ¿Está aquí? Are you here? Y el punto es And the point is que hay mucha gente que quiere tener una autoridad y dice, tengo autoridad, that there's a lot of people that want to have an authority and say, I have an authority. tengo una autoridad sobre mi I vida, have an authority upon my life, pero nunca se sujeta but they're never subject to o obedece a esa or autoridad. obey that authority. Entonces el primer paso es sujetarse a la So autoridad. that first step is to be subject to that authority. Número 2, Number 2, esta es la más difícil, this is the most difficult. porque si fuera fácil aumentar el poder de nuestra atmósfera, todos acá estuviéramos Because if it empoderados. was easy to increase that power in our atmosphere, then everyone would be Si here. fuera fácil aumentar la influencia de nuestra atmósfera, todos acá tendríamos mucha influencia. Everyone here would have influence if it was so easy. Entonces, no es fácil. So it's not easy. El primer paso es sujetarte. The first step is to be subject to. Ya ahí se la puse difícil al 90% de ustedes. Now, after this, I made it hard for 90% of you. Ahora voy con el otro 10. I'm going to go to the other 10%. Escuche esto. Listen to this. El segundo paso The second step es vencer la tentación. is to fight against temptation. Dice la palabra The word says que Jesús
fue bautizado, that Jesus was baptized, se sujetó a una autoridad. he was subject to an authority. Pero de allí, But from there, la Biblia dice the Bible says que Jesús fue llevado por el that Espíritu, Jesus was taken by the Spirit. fue llevado al He desierto was taken to the wilderness para ser tentado por Satanás. to be tempted by Satan. Lo interesante es The interesting thing is que Jesús fue llevado por el mismo Espíritu de Dios. that Jesus was taken by the Holy Spirit himself. Fue llevado al desierto. He was taken to the desert. Nosotros le estamos diciendo, Señor, sácame del desierto. We're telling God, take me out of this Y en wilderness. ocasiones es Dios que te tiene en el desierto. And in occasions, it's God that has you in that Es el wilderness. Espíritu de Dios que te tiene en el It's desierto. the Spirit of God that has you in that wilderness. La Biblia dice que Jesús The Bible says that Jesus fue llevado al desierto was por el Espíritu. taken to the wilderness by the Spirit. Y en el desierto And in that wilderness, fue tentado por el mismo diablo. was tempted by Satan himself. No fue tentado por los demonios. It wasn't tempted by the demons. No, a No. Jesús lo tentó el mismo diablo. Jesus, Satan himself tempted Pero him. sabe una cosa, But you know one thing? Jesús venció la tentación. Jesus overcame that temptation. Dije, Jesús venció la tentación. Jesus overcame that temptation. Entonces, el segundo So paso the second step para aumentar el poder de mi atmósfera to increase the power of my es atmosphere, vencer la tentación. to overcome temptation. Porque todos acá tenemos tentaciones. Because everyone here has temptations. Me incluyo en primera fila. I include myself firstly. En ocasiones no podemos vencer la tentación. In occasions we cannot overcome the temptation. Y te digo una And cosa, let me tell you this. cuando tú vas escalando en el mundo When espiritual, you're rising in the spiritual realm, tú llegas a un nivel you reach a level y te vas a dar cuenta que siempre es el mismo principio. and you'll always notice that it's the same principle. Tú le dices, Señor, llévame a otro nivel. You ¿Cuántos de los que están aquí le han dicho a Dios así? Levánteme la mano. You tell the Lord, take me to the next level. Todos deberían de haber levantado la mano. Everyone should have risen their hand. Si usted se quiere quedar en el mismo nivel, hermano, usted está muy equivocado. If you want to stay in the same level, you're very mistaken. Pero los que están acá que le han dicho, Señor, llévame al But siguiente those who are nivel. here and say, Lord, take me to the next level, Lo primero que Dios mira, the first thing that God sees, se sujeta a su autoridad. they're subject to their authority. Si no te sujetas, Dios dice, no, If you're not subject, no te the Lord puedo says, llevar un poquito más allá. no, I cannot take you a little further more. Porque no estás bajo autoridad. Because you're not under that authority. Tú quieres subir al siguiente You nivel. want to rise to the second level? Primeramente, sujétate. First be subject to. Lo segundo, The second thing, tiene que vencer la tentación con la que está peleando. they're overcoming that temptation by which they're fighting Si for. en el pasado tú venciste, And in the past you overcame, estuviste escalando, you were rising, pero te vas a dar cuenta but you will notice que entre más alto that subes, the more you rise, las tentaciones vienen más fuertes. the temptations will come stronger. ¿Alguien está acá? Is someone here? Entonces, tal vez So maybe tú ahorita estás en un nivel you are in a level tratando de ir al otro nivel, trying to rise to the other level. pero para ir al otro But nivel to rise to the other level, tienes que vencer la tentación con la cual estás you peleando. have to overcome that temptation you're fighting against. Jesús fue llevado al desierto Jesus was taken to the wilderness por el Espíritu de Dios, by the Spirit of God, pero Jesús but Jesus, en el desierto venció la tentación. in the wilderness, he overcame ¿Por qué temptation. fue promovido? He was promoted. ¿Por qué fue promovido? Why was he promoted? Porque venció la tentación. Because he overcame temptation. Me dice You amén. say amen? Cuando no vencemos la When we tentación, don't overcome temptation, no pasa nada, eres hijo de Dios. nothing happens. Caíste en la tentación You fell in that trap, that y nos temptation. quedamos en el mismo nivel. And we stay in the same level. Y Dios te dice, no te puedo llevar un poquito más allá. And the Lord says, I cannot take you furthermore. Yo sé que tú quieres más influencia, I know that you want more influence, quieres más poder, you have more power, pero no te puedo llevar allá but I cannot take you there porque no has vencido la tentación. because you have not overcome that temptation. Y lo tremendo es And the tremendous thing is que las tentaciones that temptation para cada uno de nosotros son diferentes. for each one of us is different. Tal vez, no sé si hablar de esto o no. Maybe, I don't know if to speak about this. Las tentaciones de las mujeres. The women's temptations. Voy a controlar al marido. I'm going to control my husband. En mi casa yo mando. In my house, I am the head. Voy a hacer que mi marido se sujete a mí. I'm going to make my husband be subject to. Esa es la voz de Jezabel hablándote ahí al oído. That is the voice of Jezebel speaking there. Voy a sujetar I'm going to be subject to. a mi marido. I'm going to make my husband be subject to me. No se queden tan serios, hermano. Ahorita viene la de los hombres, espérense. O tal vez tengo que hablar de todo acá, ¿verdad? I'm going to speak of everything here.
O tal vez hay hermanas que son tentadas a ponerse una minifalda, Or maybe there's sisters that cannot control putting on a mini shorts, o cómo se llaman ahora, mini skirt. mini skirt, mini short. No sé, cada quien lucha con su gigante, hermano. I don't know. Everyone struggles with their own temptation. Está batallando con algo. They're struggling with something. O tal vez su tentación es irse a los bailes. Or maybe your temptation is to go to clubs. Lo tremendo es que antes bailaba y ahora aquí en la iglesia no quieres bailar. The tremendous thing is that before they would dance, and now here at church they don't want to dance. Antes te gozabas, Before you would En el rejoice mundo. in the world, hasta el pasito duranguense bailabas. even that worldly step you will do, Y ahora, and now aleluya. you're very holy. Como que el diablo te robó el gozo, no sé qué pasó. It's like the devil stole Ahora that joy from debería you. de ser más tremenda tu danza para Dios. Now your dance for the Lord Ahora should be deberías de greater. darle vuelo, ahora sí. Now you should dance even Voy a harder. correr por toda la I'm iglesia. gonna run out through Si all the antes church. le bailaba al diablo, ahora voy a danzar para mi And Dios. before I dance before the devil, Voy now a I'm gonna brincar, dance before voy a my God. correr, I'm gonna run, voy I'm a gonna hacer dance. algo loco. I'm gonna do something crazy. Cuando llegabas al baile, todo el mundo decía, ya llegó aquella. When you would get to the dance, everyone would say, oh, there goes that person. Esa es la que va a romper la pista. Y That's the vas a- one that's gonna break the floor. Y empezaba la música y como que el pie no te paraba, ¿verdad? And then the music would start and you wouldn't stop dancing. Alguien se está identificando acá. Is someone identifying with this right now? Y salía, bailaba. And you would go out to dance. Tal vez el enemigo te está atacando con esos pensamientos. Maybe the enemy is attacking you with those thoughts. Vete al baile. Go out clubbing. O tal vez alguien acá tiene la tentación de drogarse. Or maybe people here have the temptation of doing drugs. Los que venimos de ese mundo sabemos lo que hablamos, ¿no? Those who come from that world know what we're speaking O of. emborracharse. Or to get drunk. Voy a tomar hasta que me quede tirado ahí. I'm going to drink until I get completely lost. Y la tentación para cada uno de nosotros es muy And diferente. the temptation for each one is very different. Y te digo una cosa. And let me tell you this. Cuando tú logras vencer una tentación, When you're able to overcome a temptation, estás listo para ser promovido para el otro you're nivel. ready to be promoted to the second level. Mientras estés batallando con esa tentación, While you're struggling with that temptation, Dios dice, God says, espérate, wait, todavía no te puedo promover you're not ready yet to be promoted hasta que venza la tentación. until you overcome temptation. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿Alguien acá está batallando con alguna tentación? Is someone here struggling with ¿O soy el temptation? único? Or am I the only one? Las tentaciones de los hombres. Temptation of men? No, esa no la voy a decir. I'm not going to speak of those. ¿Las digo o no las digo, hermanos? Ayúdenme. Do I say them yes or no? Hermanos, ustedes tienen que decir que no. You have to say no. Hermanos, ¿las digo o no las digo? Do I say them yes or no? ¿Las digo o no las digo? Do I say them yes or no? Las voy a decir ahí en la iglesia de Chandler. Van para allá. I'm going to say them in the church of Chandler. Ay, hermano. Ya los extrañaba, como que de domingo a domingo se hace muy largo, ¿no? I miss you. I think from Sunday to Sunday it's far. Pero sí, las tentaciones de los hombres son diferentes But I know temptations for men is different a la de las mujeres. from women. Tal vez la tentación del hombre. Maybe the temptation of men. Le voy a dar puras buenas acá para que no se agüiten. I'm going to give you good ones so you don't become discouraged. Es comprar mucha herramienta. Is to buy a lot of tools. Hermanos, ayúdenme, por favor. O hay unos medios codos también. There's some that are greedy. La tentación del hombre, no sacar a la mujer al The restaurante. temptation of men is to not take out their wife to a Nosotros restaurant. luchamos con cositas así, ustedes saben. We struggle with things like that. Comprar demasiada ropa. To buy too much clothes. Quedarme el domingo a ver Netflix en vez de venir al servicio. To stay home on Sunday to watch Netflix instead of coming to the service. Ah, los que les gusta el partido. Those who like Como soccer. que yo un ángel que me dijo, los del partido, tíralos a los del partido. Like an angel tells you the soccer team. Sí, esos que los domingos no vienen al servicio por estarse viendo
el fútbol. Those who do not come on Sundays for watching football. Hermanos, son tentaciones también. Those are temptations as well. Estamos peleando ahí con algo. We're fighting there with something. No sé cuál sea tu tentación. I don't know what your temptation is. Tal vez nos vamos un poquito más profundo. Maybe we'll go a little bit more deeper. La pornografía Pornography para el hombre. for men, Y estamos batallando con algo. and we're struggling with something. Hasta que no vencemos esa área, Until we don't overcome that area, estamos listos para ser promovidos. we are going to be ready to be promoted. Entonces, lo primero, So the first thing sujetarte is to be subject to a una autoridad. an authority. No es lo que yo quiero, It's not what I want, es lo que la autoridad dice. it's what the authority says. Eso es tener autoridad That is to have authority o estar bajo autoridad. or to be under an authority. Lo segundo, The second thing vencer la tentación. is to overcome temptation. Pero lo tercero que Jesús hizo But the third thing that Jesus did es que cuando fue llevado al desierto, is that when he was taken to the wilderness, Jesús hizo lo que a muchos no nos gusta hacer. Jesus did what many do not like to do. Jesús ayunó. Jesus fasted. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat this again. Jesús ayunó. Jesus fasted. Yo sé que muchos están preguntando, ¿y qué será eso? I know many are asking, what is that? Abstenerse de alimentos, To hold back from eating, dejar de comer. to stop eating. Jesús Jesus, ayunó. he fasted. Y el ayuno And fasting, me habla de una muerte a lo que mi carne quiere. it speaks about death to what my flesh wants. Escúchame bien. Listen well. Lo miramos como un simple ayuno. We see it just like any type of fasting. No es un simple ayuno. It's not just fasting. Es no darle a la carne lo que la carne It's quiere. not to give the flesh what the flesh wants. Porque sabe lo que la carne más desea. You know what the flesh mostly desires? Es el placer de comer. Is the pleasure of eating. La mayoría, el 99% 99% de la gente, of people, me pongo en primera línea. I stand here firstly, Tenemos ese problema. we have that problem. Nos gusta la comida. We like food. Oh my God, a mí me gusta la comida. I like food. ¿Lo digo o no lo digo? Do I say this yes or no? ¿Cómo se llama el plato que comimos allá? What was that? A plate, that dish we ate. No, ¿hay algún dominicano aquí que levante su mano? Is there any Dominican here? No hay ni un dominicano. There's no Dominicans here. No vinieron hoy. They didn't come here today. ¿Cómo se llama el plato? What do we call that? La pastora le da vergüenza The decirlo. food we ate. Creo que en Cuba tienen uno igual. I believe in Cuba they have one that is the same. Rabo. Rabo encendido. Bueno, eso es en Cuba, rabo encendido. Pero en Dominicana es rabo. No más rabo. Oh my God. No, hermano, ustedes tienen que probarlo. Yo ya estoy aprendiendo la receta I en was YouTube. learning the recipe on YouTube. El que levante primero lo voy a invitar a comer rabo en la casa. Those who lift their hands up first, I'm going to invite you to eat the plate La we hermana ate. la voy a invitar allá. The sister over there. Y a la hermana Irma también. Las dos las voy a Our invitar. sister Irma as well. Cuando aprenda, voy a When you practicar. learn, Es una delicia, hermano. it's very delicious. Yo creo que en México no hay esos platillos. I believe in Mexico we cannot find those type Claro, of en meals. México también somos los reyes de la comida. Of course, in Mexico we're the kings of food. Segundo nivel a nivel mundial de Second comida. level, worldwide speaking. Pero el rabo, hermano, no But that oxtail no se compara con otra cosa. cannot be compared to anything else. Es otro rollo. It's another level. A mí me gusta comer. I like to eat. ¿A alguien acá le gusta la comida? Does someone here like food? Me gusta comer. I love eating. Pero en ocasiones But in la o- Biblia nos manda ayunar, In occasion, the Bible sends us to fast, dejar de comer, to stop eating, no darle a la carne lo que la carne to quiere. not give the flesh what the flesh wants. Eso es el ayuno. That is fasting. Ahora, Nowadays, en este tiempo, in these times, no solamente hay ayunos de comida. not only there's fastings of food, Habemos hermanos there are brothers and que sisters necesitamos ayunar un poquito de Facebook that también. need to fast Facebook just for a little bit. TikTok, TikTok, Instagram. Instagram, Necesitamos ayunar. we need to fast. No sé si soy el único acá I don't know if I'm the only one here que digo, no voy a ver Facebook. that says I'm not going to watch Y la Facebook. mano se me mueve solo y habla el teléfono solo. And the hand moves by itself and opens Facebook up.
¿Les pasa eso? Does this happen to you? De repente yo distraído ya estoy Suddenly I'm distracted and y me I'm acuerdo, no Facebook. I'm looking at Lo apago Facebook rápido and I remember and I turn it off quickly y me voy otros 15 minutos and I go another 15 minutes y la mano ya está programada para abrir el teléfono. and our hand is programmed already to open our phone up. Hay de todos tipos de ayunos. There's all types of fasting. A muchos de nosotros nos haría mejor ayunar Facebook que comida. Many of us, it would be better to fast Facebook than food. Pero el punto es no darle a la carne lo que la carne But quiere. the point is not to give the flesh what the flesh wants. ¿Qué es lo que quiere tu carne? What is it that your flesh En wants? ocasiones tienes que decirle, no te lo voy a In dar. occasions you have to tell it, I'm not going to give it to Te you. voy a You're sujetar. going to be subject to. No te voy a dar lo que quieres. I'm not going to give you what you want. No te voy a dar I'm Facebook. not going to give you Facebook. No te voy a dar comida. I'm not going to give you food. No te voy a dar I'm nada. not going to give you anything. Te vas a quedar ahí solita. You're going to stay there lonely. Dice, man. You say amen? Pero también el ayuno. But also fasting. Oh my God, aquí siento que cierren las puertas, por favor. Siento que alguien se va a ir de aquí I feel that someone's going to leave from here con esta. with this. El ayuno Fasting también me habla also speaks to me de un sacrificio. of a sacrifice. La gente de hoy quiere todo, pero no quieren sacrificio. People of today want everything, but they don't want sacrifice. Y Dios ama los sacrificios. And God loves sacrifice. Sí, yo sé que Dios ama más la obediencia que los I sacrificios. know that God loves more obedience than sacrifice. Pero cuando usted va a la Biblia, But when you go to the Bible, todo hombre de Dios que hizo un sacrificio, Every- Dios respondió. man of God that did a sacrifice, God ¿Qué hizo responded. Elías para que fuego cayera del cielo? What did Elijah Tuvo do? que ofrecer sacrificio. That fire descended, he had to do a Si sacrifice. usted como hijo de Dios If you have a son of God, no aprende a hacer do sacrificios not para Dios, learn to do sacrifices for God, hay un problema grande en usted. there's a great problem within you. No sé si decir esto o no I don't decirlo. know if to say this yes or no. Hoy en día Nowadays, la gente solamente quiere dar sacrificios de alabanza, people only want to give sacrifices of praise, sacrificios de servicio. sacrifices of service. Pero cuando se trata de dar un sacrificio, But when it's about giving a sacrifice ahí la gente no quiere. of money, they don't want to. Sacrificios son sacrificios, hermano. Sacrifice is a sacrifice. Diga, sacrificios son sacrificios. Sacrifices are sacrifices. Usted tiene que aprender a darle a Dios You sacrificios. have to learn how to give God sacrifices. Me dice You amén. say amen. Y lo cuarto que Jesús hizo, And the fourth thing that Jesus did, Jesús empezó a orar. Jesus began to pray. No hay más influencia There's no more influence si no hay oración. if there's no prayer. No hay más poder There's no greater power si no hay oración. if there's no prayer. Si queremos en realidad If we want to truly que la atmósfera aumente, that the atmosphere increase, necesitamos más oración. we need more prayer. La clave, hermano, está en la The oración. key is in prayer. Yo siempre me he hecho esta I've pregunta. always asked myself this question. ¿Cómo puede ser How could it be que Jesús, that Jesus, que era perfecto, that he was so perfect, necesitaba orar? he needed to pray? Y nosotros que le fallamos a Dios todos los días, no queremos orar. And we that we fail God every day, we don't want to pray. Yo no sé usted, pero todos los días tenemos nuestros errores. I don't know about you, but every day we have our errors. Y aún así no queremos orar. And even then, we don't want to pray. El orar no es un sacrificio. Not to pray is not a sacrifice. El orar es un privilegio. Not to pray is a privilege. Pasar tiempo con Dios To es un spend privilegio. time with God is a privilege. ¿Cuántos dicen amén How a many of you eso? say amen to this? Entonces, lo primero, So the first thing sujétate a una is autoridad. to be subject to an authority. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many of you say amen to this? Sujétese a una autoridad. To be subject to an authority. Lo segundo, The second thing is, escuche bien, listen well, venza la tentación con la que está peleando. is to overcome that temptation you're fighting against. Lo tercero, The third thing is, empiece a darle a Dios sacrificio. begin to give God sacrifices. Y lo cuarto, And the fourth thing is, empiece a orar continuamente. begin to pray daily. No seas de esos cristianos bomberos. Don't not be of those Christians. Solamente buscan a Dios cuando están en necesidad. They only seek God when they are in need. Porque hay muchos de esos acá. Because there's many like this here. Usted tiene que aprender a buscar a Dios, tenga necesidad o no tenga You have to learn necesidad. how to seek God whether you have or you don't have a need. De madrugada te buscaré. Early morning I will seek you. Oh my God. ¿Sabe que la oración, hermano? You know that prayer? Le dije 15 minutos, ya pasaron como cuántos, 20, 30, no sé. I told you 15 minutes and I think 20 or 30 minutes passed by already. Ya voy aterrizando acá. I'm almost finishing here. Vengo de bajada, cuidado. I'm already landing. Be careful. Ya es hora, ok.
Yes. La oración Prayer cambia todo. changes everything. La oración tiene poder. Prayer has power. La oración tiene poder. Prayer has power. ¿Cuántos en realidad How many truly quieren que la atmósfera de este lugar crezca? want the atmosphere of this place increase? No sé ustedes, I don't know about you, pero ahorita una atmósfera bien poderosa. but right now there was a very powerful atmosphere. Yo sentí el poder de Dios. I felt the power of God here. Sentí la presencia de I Dios. felt the presence of God. Pero yo quiero que la atmósfera que esta casa tiene But I want the atmosphere that this house has crezca, will increase, aumente, que haya más influencia. let there be more influence. Que digamos, va a haber servicio That we say there's going to be service y llenemos acá. and we fill this place. Que haya tanta gente que llenemos el lobby. That there's so much people that we fill Que the lobby. tengamos que movernos a otro That lugar. we have to move to another place. Eso solamente pasa con los pasos que le di. Only happens with the steps that I gave Y el you. último paso es el más And importante. the last step is the most important. Estar en comunión con Is Dios. to have fellowship with God. Estar en oración. Is to be in prayer. Estar en búsqueda. Is to be seeking. Dice la palabra y con esto The cierro. word says, and with this I close, Quiero que venga ese tipo de atmósfera I want that type of atmosphere to come a esta casa. to this house. Dice la palabra, no sé cuánto lo han leído. The word Véanlo, says, Mateo capítulo I 4. don't know how many have read this. Dice la palabra The word says que Jesús, that Jesus, sí, fue bautizado, se yes, sujetó, he was baptized, he was subject to, fue llevado al he desierto, was taken to the wilderness, venció la he tentación, overcame temptation, estuvo ayunando, he was fasting, estuvo orando. he was praying. Pero cuando se termina el proceso, But when the process is finished, se terminó el proceso, that process is finished, solo 40 días. only 40 days. Dice la Biblia, The word says, literalmente así dice, literally, this is how it says, que tuvo hambre. that he was hungry. Y dice la palabra And the word says que vinieron los that ángeles the angels descended y le servían. and served him. Yo leí eso I read this y me volví loco. and I became crazy. ¿Cómo le servían? How did they serve him? O sea, ¿cómo? How? Y esa palabra le servían, And that word, they served him, literalmente quiere decir literally means que le trajeron provisiones. that they brought provision. No, yo no sé si alguien está I acá. don't know if someone is here. En otras palabras, In other words, Jesús había pasado por un proceso de 40 días. Jesus had gone through a process of 40 days. Se sujetó, He was subject to, venció la he tentación, overcame temptation, estuvo he ayunando, was fasting, estuvo he orando, was praying, pasó el he proceso went through that process, y de and repente suddenly la atmósfera cambia. the atmosphere changes. Dice la palabra The word says que los ángeles vinieron that the angels came down y empezaron a servirle. and began to serve him. Yo le dije al pastor en la mañana, quiero tener una experiencia de I told the esas. pastor I want to have those type of experiences. Imagínese, Now imagine, yo creo que llegó un ángel con una mesa, I believe an angel came with a table, llegó otro ángel con una silla, another angel with a chair, llegó otro ángel con un pedacito de carne por ahí. another angel with some meat or something. No sé si la Coca-Cola se había inventado todavía, yo creo que I don't know no. if Coca-Cola was invented yet. Tal vez un vinito de uva, no sé qué le llevaron. Maybe wine. Pero los ángeles llegaron con la provisión But the angels came down with provision y empezaron a servirle. and they began to serve him. Lo que pasó What happened es que en la atmósfera de Jesús is that Jesus' atmosphere, los ángeles mismos se activaron. the angels themselves Y cuando usted mira el activated. ministerio de Jesús, And when you see Jesus in donde ministry, Jesús iba, wherever Jesus went, su atmósfera his atmosphere invadía ese lugar. would invade that place. Donde él se paraba, Wherever he would la stand, atmósfera que él cargaba the atmosphere he carried, era una atmósfera de it gloria, was an atmosphere of glory. era una atmósfera It angelical was an angelic atmosphere que cambiaba el lugar. that would change the place. Yo no sé, I don't know, pero lo que leímos al but principio we read in the beginning, a mí me impacta. for me it impacts me. De Jesús salir de ese Now lugar. to see Jesus leave that place, Escuche, listen, 30 años trabajando en la carpintería 30 years being a carpenter, y ahora pasa por ese proceso and now he goes through that process, y se da cuenta que la atmósfera and he noticed that the atmosphere que camina con él es muy diferente. that walks with him is very different. Él llega a un lugar He gets to a place y solamente mira a unas and he personas just sees people y les dice, hey, and tells them,
síganme. Hey, follow me. Y aquellos hombres And those men, dejan lo que están haciendo they stop what they're doing y empiezan a seguirle. and began to follow him. Eso Jesús no lo había experimentado todavía. Jesus had not experienced that yet. Jesús se da cuenta Jesus notices que su atmósfera that his atmosphere tenía la habilidad de convencer a cualquier persona. had the ability to convince any Una person. cosa es predicar Well, one thing is to preach, y otra cosa es predicar con una atmósfera cargada de la gloria de Dios. and another is to preach with an atmosphere carried of the glory of God. Una cosa es orar por la gente One thing is to pray for y people, otra cosa es tener una atmósfera llena de la presencia de and Dios. another is to have an atmosphere charged with the presence Una of cosa es God. tratar de liberar a One alguien thing is to try to deliver y otra someone, cosa es tener una atmósfera llena de Dios. and another is to have an atmosphere filled of Que God. cuando tú llegas a un And lugar, when you get to a place, los demonios se empiezan a sentir the incómodos. demons begin to feel uncomfortable. Yo no sé, pero siento que hay alguien I don't know, but I know there's que someone dice: yo necesito que mi atmósfera aumente. that says, I want my atmosphere to Yo increase. necesito que la influencia de mi atmósfera I aumente. need the influence of my atmosphere Yo to necesito increase. que el poder de mi atmósfera I aumente. need the power of my atmosphere Yo no to puedo increase. seguir así. I cannot continue Yo like this. necesito pararme en la I iglesia, need to stand at church, pararme en el redil stand on the y phone, que algo pase en ese lugar. something happen in that Yo place. no voy a seguir predicando I'm not seco. gonna continue preaching No in voy a doubt. seguir predicando sin I'm poder. not gonna continue No voy preaching a without seguir power, predicando sin unción. preaching without Donde anointing. quiera que yo me pare, Wherever I stand, la atmósfera de ese lugar va a tener que The cambiar. atmosphere of that place has to change. La atmósfera de mi casa va a The cambiar. atmosphere of my home has Oh, to yo change. vengo a hablarle a alguien. I come to speak to someone. Alguien va a tener que entender Someone's gonna have to que understand cuando entre a su that casa, when you enter your aún home, la atmósfera de su casa va a the cambiar. atmosphere of your home will Si change. había una atmósfera de escasez, There was an atmosphere la of escasez scarcity. se va a romper de ese Scarcity lugar. will break from that place. Tus hijos se van a convertir. Your children will be converted. Tus hijos van a empezar a decirte: Your children will begin to yo say, quiero servirle a ese Dios que I tú want le to serve sirves. that God that you serve. Yo quiero seguir a ese Dios que tú I sigues. want to follow that God that you Yo follow. quiero hacer lo que tú I haces. want to do what you do. Yo quiero que el cielo me I want respalde. the heavens to back me up. Alguien dígame amén. Someone say amen. Sharabasenerereiso. Sharabakanda la masiyama. Te digo una cosa, Let me tell you this. Jesús Jesus podía haber empezado su ministerio could have began his ministry sin pasar por el proceso, without going through the process, pero no hubiera pasado nada. but nothing would have happened. Él se pudiera haber ido de la carpintería a predicar la palabra, He could have stopped carpenting and go and preach the word, pero no hubiera habido milagros, but there were no miracles. sanidades, Healings would have happened. nunca hubiera tenido discípulos. He would have never had disciples. Pero él dijo: But he said, es necesario it's necessary que hagamos todo en el orden de Dios. that we do everything in God's order. Se sujetó al orden de Dios. He was submissive to God's order. Y la influencia y el poder de su atmósfera And the influence and power of his atmosphere aumentó tanto would increase so much que impactó al mundo that entero. he impacted the world. Si hay alguien acá If there's someone here que dice: esa prédica es para mí, that says that preaching is for me, quiero que cierre sus ojos I want you to close your eyes y levante sus manos. and lift your hands up. No se trata de una simple oración.